Y nuestra base bíblica está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y nuestro tema para hoy, ¿qué es realmente la iglesia? ¿Qué es realmente la iglesia? Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte tus bendiciones. Queremos agradecerte todas las cosas que tú haces para beneficio de nuestra alma. Te doy gracias, Señor, por las familias que están aquí en este lugar y en esta hora. Ten piedad de nosotros, pero también de aquellos que miran el compromiso de tu palabra con desdén, con desinterés. Ten piedad de aquellos que no se responsabilizan de su condición espiritual. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Y danos la unción fresca de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Muchas gracias, Señor, por la largura de años que nos has dado. Gracias porque me has comprometido durante muchísimos años para hablar de las cosas que debemos hablar. Trae consuelo a nuestro espíritu abatido. Trae paz a nuestra condición inestable. Pero, Señor, trae seguridad para entender que todo se mueve porque tú lo permites. Todo ocurre porque tú lo estás permitiendo. Pero, Señor, no traigas desespero a nuestra vida. Tráenos la confianza y la seguridad que cada uno de tus hijos merece. Señor, confiamos en el poder de tu palabra, confiamos en el poder de tu gracia, confiamos, Señor, en el buen juicio. Y te pido, Padre bendito, que nos dirijas en la enseñanza de hoy. Una vez más, Señor, gracias por lo que tienen la responsabilidad de alabarte, de honrarte y glorificarte. Señor, pon palabras en tu corazón y en mis labios, palabras que nutran, palabras que edifican, y aparta de nosotros, Señor, cualquier contingencia espiritual que nos haga daño. Estamos ministrando en un altar sagrado, y pon en nosotros palabras tiernas, palabras llenas de sabiduría. Ayúdanos, Señor, para ayudar. Encaminamos en el altar el ministerio en inglés, así como el ministerio en español. Señor, en el día de hoy nos ha faltado mucha gente. Y yo no sé por qué no estamos aquí. Señor, tú lo sabes. Y te ruego en el nombre de Jesús que pongas tú la responsabilidad y el criterio espiritual que cada uno debe tener para cumplir con lo que tú dices en tu palabra. No te dejes de congregar. Señor, yo sé, personalmente sé, Señor, que tu venida está próxima, está cercana. Y te pido piedad y misericordia para aquellos que están alejados de tu palabra. Ayúdanos, Señor.
para que cuando tú vengas de nuevo nos encuentres en el lugar correcto, en la hora correcta y en el tiempo correcto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Eso, ¿qué es realmente la iglesia? No, muy fácil, ¿verdad? De contestar, ¿qué es realmente la iglesia? Pero quiero recordarles algunas cosas. La iglesia es un grupo de personas que ha sido regenerada por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Un grupo de personas que ha sido regenerada por la sangre de Cristo. También se refiere o se define como un conjunto local de creyentes. El conjunto local de creyentes, así puede definirse también la iglesia. ¿Qué es realmente la iglesia? Pero de una manera u otra, la iglesia tiene títulos que son asignados a ella. Y ojalá que usted pueda poner mucha atención. ¿Cuáles son los títulos que la iglesia tiene? Y el primer título, escúchelo bien, se llama Edificio de Dios. Ese es el primer título de la iglesia. Entonces tú eres un edificio de Dios. Sí, yo soy un edificio de Dios. Pero algunas personas confunden el término iglesia con el término templo, ¿verdad? Lo confundimos en muchas ocasiones, muchas veces. Uno no dice, por ejemplo, te invito al templo, sino uno siempre dice, ¿cuándo me acompañas a la iglesia, verdad? Es lo que siempre decimos. ¿Para dónde vas? Voy a la iglesia. Uno dice así, ¿verdad? Voy a la iglesia. ¿Y cómo debo decir entonces? Voy al templo de la iglesia, donde se reúne la iglesia, porque la iglesia eres tú. Amén. Cada uno de ustedes es la iglesia, hermano. Cuando tú estás reunido aquí, cuando tú estás en mancomunión unos con otros, en ese momento somos la iglesia. Pero este es el templo. Y noten, hermanos, y esto es a guisa de información histórica, hasta el siglo IV, más o menos, la iglesia se reunía en casa porque no había templos. No había un templo. Y muchos pasajes en las Escrituras me enseñan que la iglesia se reunía en las casas antes del siglo IV, antes del año 400, por ejemplo. En 390 más o menos empezaron a salir ya los primeros templos, a construirse los primeros templos. Y para no ir tan lejos, puedes verificar esta información. Solamente voy a dar un pasaje, la carta de Pablo a Filemón. Vas a encontrar ahí en el versículo 2 cuando Pablo le dice a Filemón, salúdame a tu esposa y a todos los que están en la casa, y por favor salúdame a la iglesia que está en tu casa. Puedes mirarlo ahí. Entonces, el primer título que hemos estudiado es que somos edificio de Dios. Primer título. Y si quiere una cita bíblica, vaya a 1 Corintios 3:9. Hay otro título para la iglesia: campo de Dios. Usted es un campo. Usted es un campo abierto porque usted testifica de la iglesia donde esté.
¿Usted sí cree que si usted está participando de una fiesta donde haya rumba, corrida, comida, alcohol, bebida de todas clases, usted cree que usted está dando un buen ejemplo? No puede constituirse en un campo de Dios, porque usted está fuera de los linderos de ese campo. Yo no puedo entender si hacemos parte del pueblo de Dios, si somos de una manera u otra campo de Dios, pueda albergarse en nuestro corazón la desidia y el desinterés por las cosas de Jesús Cristo. Somos campo de Dios también. Pero hay otro título para la iglesia: Templo del Espíritu Santo. ¿Quiere comprobarlo? Vaya a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted sí cree, mi hermano, que el Espíritu Santo puede morar en un cuerpo que no esté santificado? No, no puede morar. ¿A cuántos de los que estamos aquí les gusta barrer la sala de la casa? A ver, algunos, otros no les gusta barrer la casa porque de pronto les hace daño la basura, pero lo ideal es que nuestra casa esté limpia, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Que nuestra sala, por ejemplo, esté limpia. Que no la limpiemos ni la barramos cuando se nos anuncia una visita. No, de hecho, para acá viene el hermano fulano. Vamos a hacer una limpieza de rapidez aquí. No, no. La casa debe estar siempre limpia. El cuerpo del creyente debe estar siempre limpio. Porque allí vive, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive allí. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y como tal, debemos dar ejemplo de eso. Si usted en el trabajo da mal testimonio, está dejando de ser templo del Espíritu Santo. Si usted lo carcome la pereza, usted lo domina la pereza, lo siento, pero no está siendo templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que su cuerpo, la Biblia dice que su cuerpo es templo. El Espíritu Santo vive ahí en su cuerpo. Pero también, según 2 de Corintios 11:2, la iglesia también es la Virgen pura. ¡Ay, qué lindo! Mire, que me gusta ese título para la iglesia. Usted es una Virgen pura. Sí. Pero yo tengo 3 hijos. No, sigue siendo una virgen pura según la Biblia. Usted es la iglesia y así también se le llama a la iglesia. ¿Cómo? La Virgen pura. ¿Quiere saberlo? Sí, 2 Corintios 11, versículo 2. ¿Sabe que me gustaría escuchar esa lectura? ¿Quién la tiene? Amén. Amén. Porque observo consejo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Mire, yo no sabía que ustedes eran una virgen pura para Cristo. Por supuesto, usted es la iglesia, hermano. Hay otro título para la iglesia, según Efesios 1, capítulos 22 y 23. El apóstol Pablo dice que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Pero también, según Efesios 2, 21, la Biblia dice que usted es la iglesia también y se llama templo sagrado. Su cuerpo es sagrado, hermano, ¿verdad? Por eso lo cuida. Por eso cuando usted le está saliendo un poquito de
¿cómo se llama esto? Abdomen. Y usted se mira en el espejo y se va a poner el pantalón y no le entra. ¿Usted qué dice? Ay, tengo que rebajar, ¿cierto? Y en la televisión hay 80,000 maneras de bajar de peso. Lo que cuesta $150 se lo están dejando por $19.99. Y si llama en los próximos 5 minutos le mandan otro gratis. Y además le enciman el corte. No le cobran por el corte. Usted quiere verse bien. Todos queremos ver bien. Algunos de pronto no quieren verse bien y siguen comiendo y comiendo y poniendo todas las cosas para que Dios se las arregle. No, empezamos nosotros a arreglarnos nosotros. De pronto estamos comiendo de más. De pronto estás afanado más de la cuenta. No te afanes, la Biblia dice no os afanéis. Deja las cosas que corran. Hay que confiar en ese poder tremendo de Dios. No, pero yo le dejo todas las cosas a Dios. No se las dejes todas, a tu parte. Algunos tienen la oportunidad de bajar de peso, se meten a dieta. A veces no resulta la dieta. Un hermano me dijo, antier, me dijo, no, pastor, yo estoy ya aburrido de esa dieta. Voy a empezar a comer lo que venga. No, tampoco así. En mi país, usted va por la calle y encuentra 50,000 puestos de comida, ¿cómo se llama? Tiene un nombre la comida esa que venden en las calles. Chatarra, esa es la palabra. Pero es tan rica esa comida, hermano. ¿Usted sabe lo que es comerse un pedazo de bofe frito? ¿Conoce el bofe? Un pedazo de hígado frito delicioso. La chinchurria, esas tartelitas deliciosas con un patacón delicioso. Pero eso no nos hace bien. Yo cada vez que pasaba en Cúcuta, pasaba siempre por una calle y había un establecimiento que se llama todavía el Palacio del Colesterol. ¿Cómo le parece? El Palacio del Colesterol. ¡Qué bárbaro! Y le daban como premio un vasado así de chicha de maíz fría, sabrosa, para completar. Santo Dios bendito, hay que cuidarse, hermano. Pero el Señor nos quiere así a todos, ¿verdad? Gorditos, flaquitos, apuestos, así como yo, como el hermano Pedro, hermano Noel. Oye, aquí todos los hombres son calidad, mírenlos. Porque dice, sí, es verdad. Y las damas son hermosas delante del Señor. Así que animo a mis queridísimas a estar en la línea del Señor, a cumplir la promesa. ¿Por qué? Porque tú eres templo sagrado para Dios. Tú eres una iglesia y la iglesia también recibe el nombre de templo sagrado, según Efesios 2:21. Pero hay otro. Este es el que más me gusta. Personalmente, este es el que más me gusta. A ver si usted está de acuerdo conmigo. Pueblo elegido. ¿Me gusta? Amén. Real sacerdocio. ¿Me gusta? Amén. Ah, pero le gusta solamente a la hermana Beatriz y el hermano no nos gusta. Nación santa. Amén. Ay, a 4 le gusta. Pueblo adquirido por Dios. Amén. Ay, un poquito más. Eso sí es importante. Mire, cómo Dios nos adquiere, nos selecciona. ¿Sabe que en las selecciones están los mejores, verdad? En la selección de fútbol están los mejores. Y en la iglesia están los mejores del pueblo. Porque somos edificio de Dios, campo de Dios, templo del Espíritu Santo, virgen pura, cuerpo de Cristo, templo sagrado, pueblo elegido, rey sacerdocio y finalmente el rebaño de Dios. Vamos a leer según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Por favor, si alguien lo tiene, que nos lo lea en voz alta. Primera de Pedro,
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Somos rebaño de Dios. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, Amén. no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Ay, caramba. Se metieron con la plata del pastor. ¿Cómo que dice? Sin ambición de dinero. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Será eso? ¿Verdad que sí? Pero la platica hace falta, ¿no? El dinerito hace falta para comprarnos un buen traje, para vivir bien, para llevar a pasear a la esposa, etcétera, etcétera. El dinero hace falta. Pero ojo, la ambición del dinero nos hace daño. El mal uso de él es catastrófico, ¿le parece? No es malo el dinero, pero el mal uso sí. Somos rebaño de Dios. Hasta allí los títulos asignados. Y debe haber otros, me imagino que sí. Pero ahora, número 2, características de la iglesia del Nuevo Testamento. Me gustaría compartirle esto. Características de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, tengan en cuenta lo siguiente. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia. No, como tal, no existía. Entonces, el pueblo de Israel, cuando se reunía, se reunía en lugares especiales, conocidos como la Cajal. Cajal es la palabra hebrea para asamblea. Y la iglesia, dentro de la cultura griega, era una asamblea. Antes de que se conformara la iglesia en el Nuevo Testamento, ya existía el término iglesia, pero en Grecia. ¿Para qué se reunía la iglesia? No la iglesia cristiana como la conocemos hoy, sino la iglesia, la asamblea del pueblo, para ventilar cualquier problema que se presentara en la ciudad. Ahí era ventilado, en ese lugar. No era la Cajal, era la asamblea. La Cajal era la santa convocación hecha por los líderes religiosos de Israel. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la conformación de la iglesia ya en Mateo 16, 18. El término iglesia, y yo también te digo, se está refiriendo a Pedro y el Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre la roca de Pedro, no, sobre la roca de Jesús. Él es la roca inconmovible. Porque los católicos romanos dicen, cuando se dice sobre esta roca es una referencia a Pedro. No, una referencia al mismo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice. Pero fíjate cómo la iglesia inicia labores y aparece, o tiene inicio, o tiene su origen, la iglesia cristiana. ¿Dónde nace? Nace en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Sí. 50 días después de la resurrección de Jesús. Ahí nace la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, nace allí en Pentecostés. Pero hay unas características especiales de la iglesia del Nuevo Testamento. La primera característica que encontramos está en el libro de los Hechos 20:28, salvada por la sangre de Cristo. Salvada por la sangre de Cristo. Cristo redimió a la iglesia. Cristo redime a la iglesia. Cristo redime al individuo. Cristo redime con su muerte. Redimió al pecador. ¿Ya lo encontraron? Amén. Hechos 20:28, ¿qué dice? Me gustaría que fueran, porque eso es interesante.
¿Qué dice Hechos 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Aleluya. para apacentar la iglesia del Señor, Amén. la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Sí, Señor, así es. La segunda característica de la iglesia del Nuevo Testamento dice que se reunía en hogares, según Colosenses 4:15. Otro pasaje, fíjese. ¿Quiere leerlo, por favor? Ahí de rapidez. Otro pasaje para decirnos que la iglesia en el Nuevo Testamento se reunía en los hogares. Colosenses 4:15. Ya habíamos visto Filemón, versículo 2, ¿verdad? Pero es Colosenses 4:15, ¿qué dice? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a la iglesia que está en su casa. Y a la iglesia que está en su casa. Entonces estamos viendo cómo la iglesia se reunía en los hogares. Otra característica de la iglesia, compartían las ordenanzas. Hermanos de la iglesia, por favor díganme, ¿cuántas son las ordenanzas de la iglesia? ¿Cuántas? 4, 3, 5, 8, 3, 1, ¿cuántas? 2, solo 2. El bautismo y la cena del Señor. No hay santa cena en la Biblia, no hay, no sé quién inventó eso. La cena del Señor. Esas son las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. No hay más. Hay otra característica de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, la iglesia primitiva, la unidad era prioridad número 1. Había un solo criterio, aun cuando había muchos caracteres, varios caracteres, pero había un solo criterio de unidad intrínseca, y eso es lo que debe hacerse. A veces en las iglesias se presentan fricciones, es natural. Que el hermano fulano no está muy de acuerdo con el hermano fulano, o la hermana sutana no está de acuerdo con la hermana fulana, y hay choques, y a veces eso le hace daño a la iglesia, y debemos estar de acuerdo. ¿Se acuerdan de aquel sermón que predicamos hace unos meses atrás? Todos en la misma, ¿qué? Dirección. Todos en la misma dirección. Porque Pablo cayó de una vez por todas el problemita que se le presentó allí en la iglesia de Filipenses, perdón, en la iglesia de Filipos. Hay un par de damas ahí que estaban molestando a la otra gente. Se masticaban bien, pero no se tragaban. Hay dificultades. ¿Te acuerdas de las hermanitas queridas aquellas? La hermana Evodia y la hermana Sintique, ¿sí se acuerdan? Y Pablo les dice, ruego a la hermana Evodia y a la hermana Sintique que sean de un mismo sentir, por favor. Menos mal que las hermanitas esas, caramba, se pusieron al fin. No, sí, vamos a estar de acuerdo porque en la iglesia no hay desacuerdo, hermano. ¿Qué tal que el pastor David me diga una cosa y yo le diga, no estoy de acuerdo con eso? Porque yo le digo una cosa y él me dice, no. Porque yo le diga, hermano Pedro, o hermano Noel, hermano Miguel, vamos a hacer, no estoy de acuerdo con eso. No, así no es. No, claro que no. La iglesia es una unidad en Cristo. Y la unidad es prioritaria y todos debemos ir en el mismo camino. Somos como dos rieles. ¿Cómo están los rieles del tren? Y todos van en la misma ¿qué? En la misma dirección. La iglesia, este ministerio en español, va en la misma dirección. Otra característica. Bueno, quiero darles una cita bíblica, cómo la unidad era prioridad en la iglesia del Nuevo Testamento, como debe ser hoy,
Romanos 12:5. Por favor, que alguien me lo lea. Si usted no tiene Biblia, porque se lo olvidó, porque la empeñó, porque la vendió, lo que sea, véngase que yo le doy una aquí, ahí tengo varias Biblias para que no ande desarmado. Porque ya hay cuántos lectores, hay 3 lectores en planta, hay 2, quedan 2. También, Ya, ahora sí. 12:5, hermano. también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Aleluya. Qué bien, hermano. Qué bonito eso. La iglesia del Nuevo Testamento es una unidad. Es como en el hogar. ¿Quién manda en el hogar? En el hogar suyo, ¿quién manda? Mando yo, dice el varón, porque pago la renta, porque pago la luz, porque pago el agua, porque esto, porque lo otro, y la pobre señora cumple órdenes. Pero cuando es la dama la que pone el te vi llegar, ¿sabe qué es el te vi llegar? Así dice en mi país, el te vi llegar es el billete. Yo sé quién manda aquí. No. Claro que no. La unidad en el hogar es prioridad 1. A mí me preguntan, pastor, la verdad, dígame la verdad, ¿quién manda en su casa? Yo tienen un enfado y sin molestar me digo, mando. Ay, yo sé que mando. Sí, la mando al bolsillo para pagar las cuentas. Yo mando la mano aquí. Manda la mano, ¿ah? No, en la casa mía no mando yo. Manda mi esposa, mando yo. Pero por encima de todo, manda el Señor. Por eso mi sermón para el mes de noviembre, la primera semana de noviembre, primer domingo de noviembre, será este. ¿Quién lo gobierna a usted? Vaya, anótelo, que no se le olvide la fecha. Primer domingo de noviembre, este es mi sermón, este es mi tema. Porque yo tengo una escala de sermones, ¿no? Por fechas. Primer domingo de noviembre voy a predicar eso. ¿Quién lo gobierna a usted? Usted dirá, mi esposa, usted dirá, mi esposo, no, mis hijos, mis nietos. Porque hay abuelos. Sí, sobre todo los nuevos abuelos. Yo no sé a quién me estoy refiriendo, pero son nuevos que están naciendo ahora, nuevos abuelos, que el nieto viene en camino. Entonces, estos son abuelos consentidores y son abuelos, ¿cómo se le llama también? Alcahuetes. Y yo le dije a mi conciencia, yo no voy a ser como algunos abuelos alcahuetes. Así como discipliné a mis hijos, así sí voy a hacer con mis abuelos. Con mis nietos. Mentirita, hermano, si estos muchachos hacen conmigo lo que les da la gana. Entonces, todos los abuelos son alcahuetes, todos los que están aquí, todos son alcahuetes, todos. Y son los seres más fáciles de convencer. Oiga, nos convencen los nietos. No, si el nieto va del papá, no, dígale a su mamá. Van de la mamá. No. Dígale a su papá. Entonces los dos están en nada. Entonces casi ambos le dicen que no, pero van donde el abuelo. Sí, mijo, claro que sí. Y esto. Ay, mi abuelo sí es lindo, mi abuelo. Sale el nieto dando la victoria, el triunfo, porque había consultado con el abuelo. Bueno, dejemos los pobres abuelos aquí. También se ayudaban. Ay, esto es importante, mira. Otra característica de la iglesia del primer siglo dice, también se ayudaban mutuamente. Qué bueno, hermano. Vaya a Hechos 4:32. Y eso sí quiero que me lo lea despacito. Y acuérdense que estamos poniendo de cuánto. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en
Se ayudaban mutuamente, fíjese. Ahora quiero hacer un llamado de atención. Y va con todos. De pronto un hermano se me presenta con un paquete de papel higiénico. Pastor, una bendición. Gloria a Dios. De pronto se me presenta otro con una cosa de agua. Sobre todo esas que pesan bastante, que tienen 40 botellas. Pastor, mire, gracias. Dios me lo bendiga. Qué bueno. Pero le voy a decir esto, hermano, a todos los que están aquí. Cuando yo les encargue algo, hermano, ¿cuándo va para Costa? No, pastor, en la otra semana es que quiero encargarle una cosita. Le voy a decir eso en el nombre de Dios. Si yo me acerco a usted y le pregunto esto, usted me trae lo que yo le encargo, por favor, acepten el dinero que cuesta. Sí, porque no, el pastor le da pena con el pastor. Ahora, yo no voy a decirle, hermana Adriana, te va para Costco. Sí, pastor, voy mañana. Pero tráigame esto, le pido el favor de que me traiga esto. Pero ya sabe que no se lo voy a pagar. No, yo no le voy a decir eso. Tráigame con confianza, que si yo le encargo porque tengo, a menos que usted me obligue, me suplique y me conmueva y me dice, no, pastor, déjalo así, esa es una bendición mía. Ahí sí yo no puedo decir nada, pero recibo el dinero porque es suyo. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, ya quedan todos advertidos. Después del servicio le preguntaré cuántos van para Costco mañana o pasado mañana. Hay otra cosa, otra característica. Tenían el ministerio de la evangelización. ¿Sabe cuál es el ministerio de la evangelización? Hablándole de Cristo al vecino, al compañero de clase, al compañero de trabajo. Que usted se distinga porque es cristiano. Vean, ese muchacho, esa señora, es cristiana. Ella no está con chisme aquí ni con nada de esa cosa. Cristiana, que se vea honrada. Es bonito. Ahí está usted evangelizando. Es una característica de aquella iglesia. Es también una característica de esta iglesia. Era una iglesia que crecía, por supuesto que crecía por el buen testimonio que daba, pero también tenía problemas y dificultades, por supuesto que sí. Y voy a aprovechar este último minuto. La última cita, por favor, vaya a 1 Corintios, capítulo 11, rapidito. Tenía también problemas y dificultades, hermanos. No crean que era todo, no, había dificultades también. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, rapidito. Repito, primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. ¿Por qué he sido informado? A ver. ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos? Casi no. Aumenta otra rayita al volumen. ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así es, había dificultades ya. Porque no, yo me voy con este, no, me gusta, no, yo me voy con el hermano Pedro. No, el que tenga su grupo, yo me voy con Miguel. Y los que dicen, no, ni con Miguel ni con Pedro, me voy con Noel. Me voy con Cristo. Y el pobre pastor, ¿con qué? ¿Qué se va conmigo? Nadie. No, eso no es así. Allá es una sola unión. La iglesia es una unidad clave para el crecimiento de la iglesia. Y finalmente, hermano, la iglesia está compuesta por distintas personas. Es nuestro último apunto. La iglesia está compuesta por distintas personas. Está compuesta por distintos caracteres.
Todos los que estamos aquí somos de un carácter bien lindo, amable, afable. No, aquí hay hermanos que tienen un carácter fuerte, pero sometido a Cristo. Amén. Amén. Sí. Usted puede ser todo fuerte que quiera, pero está sometido al amor de Cristo. Hay distintas nacionalidades en la iglesia. Aquí tenemos mexicanos más que muchos mexicanos, ¿verdad? Aquí. Pero tenemos también nicaragüenses. Y sobre todo hay una linda representación colombiana. Amén. Mexicanos. No, yo sé, ya le dije, había mexicanos, nicaragüenses, Puertorriqueños. aquí hay un holandés también. Pedro es de Holanda, Michoacán. Europeos. Un italiano. Aquí tenemos 3 nacionalidades, no hay más, ¿verdad? No hay guatemaltecos aquí. No hay más nacionalidades. No hay más nacionalidades, no hay más, solamente tenemos 3 y 4 con la americana, norteamericana Mexicanos, nicaragüenses, y colombiana. Salvadoreños. ¿No hay salvadoreños aquí? Sí. No. No. El hermano Román es mexicoamericano. Bueno, Brian americano. y Brian, sí. Brian Six es Americano. American Boy. Distintas lenguas. Claro que sí, pero aquí armamos una sola lengua. Porque todos hablamos inglés. Dios. Gloria a Dios. No más intérprete para pasar talón. En 5 años, hermano. Ya puse como ejemplo 5 años. Entonces no crees que me voy a aventar. Ahora, distintas lenguas, distintas opiniones, pero finalmente distintas formas de trabajar. Esas son características de la iglesia. Y tú haces parte de la iglesia, hermano. Amén. Cuida la iglesia, cuídala. Da buen ejemplo de ella aquí y afuera. Porque es una tremenda ganancia cuando damos buen ejemplo. No solamente dando buen ejemplo aquí, dentro, sino dar buen ejemplo afuera. El testimonio es súper importante. Pero no olvidemos la hermosa trilogía de Dios. Eso no lo podemos olvidar. Usted no sabe en qué consiste la trilogía de Dios. Usted debe saberlo ya, porque hemos hablado de esto infinidad de veces aquí. Pero yo quiero preguntar, ¿qué es la trilogía de Dios? ¿Está compuesta por qué? A ver. ¿Han olvidado ya? ¿No puede ser? La oración, el estudio bíblico y el testimonio propio. personal. Oración, La oración, lectura bíblica, la lectura de la palabra y el testimonio personal. Y el hermano Pedro Cabrera siempre me recuerda que no es testimonio personal, sino el TP. El TP es el testimonio personal. Vamos a colocarles en pie. Vamos a orar al Señor. Ahora vamos a todos. Espero que no se me vaya nadie. Vamos al estudio. Al estudio de la palabra. Espero que no tenga yo que salir detrás de usted a atajarlo para que vaya derechito. Pero primero tome su café, es una orden. Tome su cafecito. ¿De acuerdo? Cómase su pancito, espero que haya. Y siéntese cómodo a echar un poquito de guiri mientras llega la hora, porque a las 10:30 en punto empieza el estudio bíblico. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este día precioso. Es un día muy lindo y tú nos lo das para que lo podamos disfrutar. Gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana. Permíteme, Dios, crear en nuestro ser la conciencia de la responsabilidad que tenemos con tu palabra
Llévanos ahora al estudio bíblico. Permítenos, Señor, que podamos participar de esta bendición.